Como dije al principio, prometí que esto iba a ser algo diferente a lo que vemos siempre aquí en los eventos en Colombia, diferente también a las discusiones normales, y creo que se han cumplido todas las expectativas. A modo de resumen, yo creo que estamos evidentemente en un contexto muy cambiante, donde lo que nosotros llamamos transición energética está jugando un papel muy relevante, donde la movilidad, digamos, eléctrica está jugando también, digamos, pues, una de las claves de lo que va a pasar con el sector al futuro. Acabamos de ver, digamos, Colombia, segundo país, evidentemente son números pequeños, pero cómo evidentemente las políticas públicas y la incentivación, digamos, de la transformación de movilidad acaba teniendo consecuencias, es algo que estamos viendo día a día, que va a impactar de forma clara, digamos, pues a nuestro sector. Estamos viendo también, evidentemente, como la caída de costos, la mayor eficiencia es una variable consolidada, ya no estamos hablando, digamos, pues digamos de una transición y una transformación de futuro, sino real, y evidentemente como todas las tecnologías también pues, juegan un papel relevante, ¿no? Creo que también es muy importante para nosotros, y eso va a alimentar un poco la discusión que vamos a tener ahora, comparar la realidad del mundo con la realidad pues, que tiene Colombia, como decía, con una de las principales matrices más limpias del mundo. Pero dicho todo esto, yo creo que lo más productivo va a ser poder hablar de todo lo que acabamos de ver, poder discutir digamos, pues, diferentes visiones y opiniones con diferentes líderes del sector de energía, y por eso pues, voy a invitar, digamos, al panel tan completo, tan interesante que hemos logrado conformar. Yo les agradezco mucho porque en un corto periodo de tiempo todos ellos pues, han sido súper amables en querer estar aquí con nosotros para tener esta discusión, y voy a invitar a 6 colegas del sector con visiones muy diferentes, de empresas muy distintas, pero yo creo que todos pues, muy involucrados de una forma u otra en todo lo que acabamos de ver anteriormente. Vamos, os voy a citar uno a uno, pero ya sabemos, lo hemos publicitado bastante quiénes son. Camilo, por favor, de Engie; Andrés, por favor, de ISA; Liliana, de EDP; Ana, de Inicio; Olga, de Bitinvest; y Juan también, de AES. O sea, todos muy conocidos acá, y quienes muy amablemente se han abierto a tener esta discusión productiva. De antemano voy a disculpar a Liliana, que se va a ir un poco antes, entonces cuando empecemos el panel vamos a empezar la discusión con ella, pero creo que va a ser una discusión muy productiva, y al final pues yo creo que lo ideal sería que pudiéramos tener un pequeño espacio para intercambiar y rebotar algunas ideas. Solo a manera de antecedente, como les dije, esto va a ser una conversación productiva, de visión, no nos vamos a meter, digamos, en grandes discusiones pues, más locales que a veces pasan, pues, como digo, de regulaciones, de temas más políticos, sino va a ser un tema más de visión de cada una de estas compañías. Aquí tenemos compañías locales que han pasado, digamos, a diversificar su portafolio, compañías internacionales que han cambiado su visión de negocio, compañías internacionales que han llegado a Colombia, compañías muy tradicionales en Colombia que han conquistado la región. O sea, tenemos un mix, consultoras europeas, pues entidades líderes en financiación. Yo creo que si lo aprovechamos bien va a ser una discusión lo más productiva posible, y sin más, pues voy a dar el paso, digamos, a esta conversación, y les invito a todos a sentarse, ¿no? Y una vez más, gracias por venir hasta acá. Como digo, bueno, vamos a hacer una discusión un poquito bastante abierta, productiva, y voy a comenzar, como dije, con Liliana, que se tiene que ir un poquito antes. Como ustedes saben, pues EDP Renovables pues es una compañía que acaba de entrar de alguna manera de forma triunfal al mercado colombiano. Ellos tienen sede en mi país, a pesar de que EDP, digamos, la gente la conoce por Portugal, ellos tienen la sede en España. Y yo creo que a todos nos interesa un poco pues, tener esa visión de una compañía que tiene varias tecnologías a lo largo del mundo, y también una compañía que ha decidido entrar a Colombia, apostar, digamos, por entrar a Colombia. Yo quisiera empezar por ti, y sobre todo también agradeciéndote pues, que nos estés acompañando. Bueno, muchas gracias, Álvaro, el Grupo Energía Bogotá, muchas gracias por la invitación, muy interesante el panel, por eso hice todo mi esfuerzo por estar acá. Esta mañana estábamos en la firma de los contratos de la subasta, finalmente, entonces pues ya es otro hito más para nosotros en la entrada al país. Nosotros quedamos asignados con 492 megavatios, son 2 proyectos en La Guajira, uno de 212 megavatios, otro de 280 megavatios, y ese es el primer paso para EDP Renovables en Colombia. Sin duda, Colombia es un país muy especial para EDP Renovables, para su crecimiento, porque ven una posibilidad muy interesante al abrir el mercado de renovables en volúmenes importantes. Y EDP Renovables tiene para aportar al mercado su conocimiento. Lleva desde el 2008 siendo un actor muy importante en el mercado eólico. Es el 4º generador eólico a nivel mundial. Entonces, digamos que a nivel de tecnología, OEM,
financiación son realmente muy competitivos, y eso fue lo que quedó reflejado en la subasta al final, digamos, toda esa capacidad de apalancamiento y de competitividad de EDPR. EDPR es una subsidiaria de EDP, como dice Álvaro, la sede, la casa matriz queda en Madrid, y allá es donde está el gran conocimiento para la operación y manejo de parques eólicos, tanto en la parte comercial como en la parte técnica. Obviamente en los proyectos de La Guajira hay unos retos muy particulares y pues ya estamos articulando, digamos, toda la organización para actuar de la manera más ágil y eficiente en la solución de los diferentes retos que hay. Y pues básicamente es el foco en este momento para EDPR en su entrada a Latinoamérica. EDPR está también en México y en Brasil, pues son mercados suficientemente grandes, ellos tienen unas plataformas aparte, entonces en este momento el centro de crecimiento a nivel corporativo está siendo Colombia. Ese es, digamos, el momento para Colombia. No, yo creo que, o sea, muy buen resumen, o sea, como colombianos, vamos, yo también soy colombiano, que vaya con mi corbata de la bandera de España por ahí, pues soy muy colombiano también. Entonces, digamos, creo que es muy óptimo ver cómo nuevas compañías, digamos, llegan al mercado, digamos, y antes de dar paso a otros colegas también, tú siendo, digamos, de Colombia y viendo, digamos, trabajando en una compañía internacional, ¿cómo es la visión, digamos, de una compañía nueva, digamos, qué es lo que te dicen tus compañeros, ¿no?, fuera, digamos, del mercado colombiano? Algunos, evidentemente, estando en Brasil, como están en Estados Unidos, o sea, ¿qué te comentan de nosotros? O sea, ¿cómo nos vemos desde fuera, ¿no? Y como digo, estoy hablando como un colombiano más, ¿no? Bueno, yo creo que en general la percepción es muy positiva. De otra manera, pues no hubiésemos estado acá. EDP ya determinó dentro de su plan estratégico que Colombia era un país donde quería estar. Ven retos a nivel de mercado, es decir, todo el tema de desarrollo de intradiarios, desviaciones, todo esto que ya va a ser luego más adelante el día a día. Ahí hay mucho para trabajar. Y pues yo creo que afortunadamente EDPR tiene mucho para aportar también de la experiencia de otros países. Entonces la idea ahí en ese punto en particular de mercado es entrar a aportar en lo que sea posible para que el mercado se desarrolle, porque sí se ve la falta de herramientas, digamos, para gestionar esta energía renovable, digamos, en el mercado. Un mercado muy tradicional, con fuentes convencionales, entonces hay que dar ese paso y pues están dispuestos a dar ese aporte, digamos, ese crecimiento a nivel de mercado para el país. En general, lo otro que ven es pues que es un mercado donde los jugadores ya estaban establecidos, entrar, digamos que lo pensaron, lo analizaron, lo vieron por todos lados, porque entrar como un jugador grande no es fácil, no es sencillo, pero acá estamos, es decir, ya arrancamos. Y todo el mundo está muy optimista, digamos, respecto a Colombia y pues con muchas ganas de aportar, mucha gente queriendo venir a trabajar acá, lo cual también es bueno, digamos, en el sentido de que no lo ven como algo que no quisieran la gente de casa matriz, sino todo lo contrario. Entonces, pues en general muy positivo. Qué bueno, muchísimas gracias. Andrés, me voy por ti. En este contexto, digamos, y viendo lo que hemos visto un poco aquí en la presentación de transformación, de tecnologías, pues al final también cada vez más, digamos, con una penetración más amplia, en un contexto, digamos, pues dinámico, tecnologías de alguna manera coloquial esparcidas por todo el territorio. Una compañía como ISA, digo, competidor nuestro en Colombia, pero hermano en otros países, ¿cómo está viendo, digamos, esa red del futuro? ¿Cómo estáis viendo, digamos, esos retos para la red en este contexto actual que estamos viviendo? Álvaro, gracias, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al panel, muy interesante, y creo que esto activa unas conversaciones de unos temas bastante relevantes. Efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista de la transmisión, para nosotros todo lo que está pasando, todo el escenario de transformación energética genera unos cambios importantes y relevantes que no parecerían no ser tan evidentes, pero que son demasiado profundos y que para nosotros configura algo que hemos denominado la red del futuro. Lo resumo de esta manera. Primero, elemento importante, creo que todo lo que nos has mostrado en el antecedente pues recoge lo que en nuestros ejercicios propios de prospectiva estamos viendo de para dónde va el mundo y qué es lo que va a pasar y cómo nos va a afectar.
Diría que además de los elementos que se han destacado allí, en nuestro análisis también, y creo que es una característica que los transportadores la estamos viviendo en el día a día, el tema de la participación más activa de la demanda, en todo el sentido de la palabra, no solamente como prosumidores, sino la injerencia que tienen las decisiones, la forma crítica como yo actúo, la implicación que desde los medios sociales tiene para la toma de decisiones. Eso es una variable que es relevante para nosotros y condiciona mucho de lo que va a ser el futuro desarrollo de la transmisión. Eso y la dinámica del mercado y el cambio del modelo de negocio que tiene la transmisión. Ahora, todos estos elementos y todo eso que está pasando allí, que estamos viendo derivado de la inserción de renovables y una tendencia global de descarbonización de la matriz, está implicando para nosotros una necesidad o una obligación de revisar la red que tenemos, y la explicación es muy simple. La red que teníamos hasta ahora ha sido excelente para traernos hasta donde estábamos, pero no necesariamente la red que nos va a llevar al futuro y que va a permitir que todas esas cosas que vimos anteriormente se puedan materializar y desarrollar de la manera adecuada. En términos de las características de la red, para quienes han estado en las etapas de planeación del sistema, básicamente la red que tenemos hoy, que la planeamos hace 20, 30 años, siempre diseñada y planeada con unos criterios muy fijos, donde la red tenía unas características, el flujo básicamente en una dirección, uno nunca se imaginaba que hubiera flujo en dos direcciones o que hubiera variabilidad en la generación. Para quienes diseñamos transmisión hace 20, 30 años, pues básicamente uno tenía un generador hidráulico y siempre uno sabía que el flujo iba de San Carlos a la demanda, nunca se iba a imaginar que un flujo iba en una dirección contraria. Y lo que va a suceder es que con estas fuentes que son variables intermitentes, lo que vamos a tener es una cantidad de flujo que se va a estar moviendo de manera distinta en la red para una red que en principio no estaba preparada bajo esa condición. Ese elemento número uno. Elemento número dos que hay que repensar en la transmisión en términos de desarrollo y oportunidad es que entonces nuestros nuevos polos energéticos son polos de generación renovable, eólica, solar, igualmente localizados, y ya lo estamos evidenciando, en unos sitios bajo unas condiciones que suponen unos retos importantes en términos del desarrollo de la transmisión. Entonces, conectar toda la generación de Guajira está suponiendo un reto interesante, conectar la generación del norte de Chile ha supuesto un reto interesante, generación, el gran potencial que tenemos en eólica, el sur de Argentina va a ser una variable interesante, el oriente de Brasil igualmente, donde hay potencial de eólica y solar, supone también una característica importante. Entonces nos enfrentamos a un reto interesante en términos de cómo vamos a conectar, porque las zonas en las cuales se encuentran estos recursos suponen unos retos ambientales, sociales, técnicos que vale la pena destacar. Y el otro elemento importante en términos de transmisión es entender que bajo estas características, de nuevo, esas características de esas plantas variables intermitentes, la interconexión y la integración adquiere un nuevo sentido, y a través de la interconexión es la forma como podemos aumentar el tamaño de la demanda y facilitar que toda esa generación pueda insertarse en la red y aprovechar de mejor manera los recursos disponibles. Por lo tanto, repensar la integración e impulsar la integración bajo esa nueva filosofía supone también una característica importante. El otro elemento que destacaría en esto, y ha sido parte de nuestros análisis, es entender que entonces la red bajo estas condiciones, fuera del reto que supone administrar unos flujos que son variables intermitentes, también tiene que estar expuesto a unas condiciones más retadoras y tiene que asumir una responsabilidad mucho mayor. La red que vemos, que denominamos red del futuro, ya no es solamente una red que conecta generación y demanda, tiene que ser una red confiable, segura, resiliente, tiene que dar respuesta adecuada a las necesidades de los usuarios, tiene que tener una calidad altísima, tiene que tener una capacidad de recuperación importante, y en esa medida, y es nuestra variable fundamental, la confiabilidad se vuelve relevante y el mejor uso de la capacidad disponible se vuelve nuestra gran prioridad. Lo menciono porque, de nuevo, volvemos a la comparación de la red que tenemos y la red que necesitamos. No podemos destruir y volver a levantar 11.000 kilómetros de red, tenemos que tratar de asimilar, ajustar, mejorar la red que tenemos, haciéndola bajo nuestro concepto
viable bajo dos criterios fundamentales, que es que esa red sea observable y controlable. De nuevo, la red que teníamos originalmente pensaba siempre que el flujo iba de A a B, nunca nos imaginamos que el flujo podía ir de B a A y que iba a estar yendo de A a B variando durante todo el día. Tener observabilidad sobre esa red y poder determinar parámetros de control se vuelve un elemento importante que tenemos que insertarlo en esa red que tenemos. Obviamente lo haremos para la red nueva, incorporaremos toda la electrónica de potencia, empezarán a aparecer las soluciones que permitan mayor controlabilidad y flexibilidad de la red que tenemos, pero esos redes, esos 11.000 kilómetros, tenemos que ajustarlos para que funcionen bien bajo esas condiciones. Y aparece el reto importante que pues con Energía Bogotá lo vivimos en el día a día. Nuestro variable fundamental en todo esto es tener capacidad suficiente, evitar que la red se apague y si existe una perturbación del sistema, la mejor forma de administrarlo es teniendo suficiente capacidad de transmisión, y uno la capacidad de transmisión la incrementa o construyendo nueva infraestructura, y ahí tenemos también un grandísimo problema, no derivado solamente de todo lo que vimos, sino de las condiciones estructurales, de la falta o la necesidad de mayor coordinación interinstitucional, de los retos ambientales y sociales. Entonces, pensar en más capacidad significa pensar en más red es hoy una solución compleja que está imponiendo unos tiempos largos que no están siendo adecuados para la forma en que se está desarrollando la generación. Eso es un reto importante. Y el otro reto fundamental es cómo a esa red que tengo, de nuevo, que tiene ya muchos años, la adapto, la mejoro, le hago un upgrade, le subo la capacidad y la ajusto a esas nuevas condiciones. Entonces ahí las tecnologías empiezan a hacer la respuesta, cómo podemos redireccionar los flujos, cómo podemos repotenciar las redes, cómo podemos subir la capacidad. En algún momento tendríamos que pensar en cómo convertimos nuestra infraestructura de AC en DC, para lo cual no hay regulación y entonces habría que desarrollarla, teniendo en cuenta una premisa muy importante, y es que quizás el activo más valioso que tenemos hoy nosotros como transportadores son los corredores, las servidumbres, y nuestra nueva función objetivo se vuelve cómo aprovecho de mejor manera la infraestructura que tengo disponible, las servidumbres y los corredores, para tratar de transportar mayor capacidad por esa misma transmisión. Entonces, como ves, el mundo para nosotros también está cambiando dramáticamente. Tener una expansión de renovables no convencionales, tener un sistema que está sujeto a unas condiciones variables, tener unos consumidores activos, tener unos flujos cambiantes y variables, hace que la red que tenemos hoy en nuestra reflexión funcione muy bien hoy, pero en la medida que esa nueva generación se vaya insertando vamos a tener problemas, y si no nos adaptamos y no adaptamos la red para esas condiciones, pues no posibilitaremos que esa inserción se dé y que esos beneficios se alcancen. Muchísimas gracias, Andrés. La verdad que es súper completo. Yo creo que el análisis está siendo muy interesante y esto era un poco lo que queríamos, o sea, tener diferentes visiones. Creo que vamos a ser muy entretenidos. Olga, te voy a dejar casi para el final, porque con todas estas ideas luego vamos a ver dónde sacamos la plata para todo esto que se nos está ocurriendo, acá. Ese es el reto, que para financiar las condiciones veo muy buenas ideas, pero le vamos a poner la presión a nuestra amiga del BID. Entonces, Ana, estamos hablando aquí, o sea, de forma muy, digamos, dinámica, de nueva capacidad, de retos en las redes, evidentemente. Esa intermitencia que habíamos sentido aquí hace un minuto, teníamos un sol que nos estaba abrasando y el segundo siguiente teníamos una nube, ¿no? Es decir, esto es la realidad del mundo en el que vivimos. ¿Cómo juega, digamos, el papel el almacenamiento, por un lado? Y en segundo lugar, dentro del ámbito de almacenamiento y de esa transformación, vosotros que estáis viendo mucho el ámbito del hidrógeno, a mí sí me gustaría que nos contaras, digamos, a grosso modo un poco qué se está viendo en el mundo, y si en Latinoamérica es que estamos lejos de lo que se ve en el mundo, ¿por qué? Y si no es así, pues qué es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Gracias, Álvaro, y gracias al Grupo Energía Bogotá por la invitación. Bueno, efectivamente, como estabas comentando, Álvaro, el almacenamiento se está tornando pues una gran necesidad, como ya comentaba Andrés. Una de las mayores problemáticas de esta transformación del sector hacia una descarbonización es la flexibilidad que exige, ¿sí?, el poder inyectar mayores cantidades de energías renovables intermitentes. Entonces, esa flexibilidad, ese poder manejar esos flujos, pues solo se puede hacer con almacenamiento de energía cuando hablamos de flexibilizar ese sistema eléctrico, pero también hay una tecnología que ahora está captando mucho la atención, me imagino que ustedes habrán escuchado, este año se ha hablado mucho de ella, que es la tecnología del hidrógeno, que nos permite también flexibilizar no solo el sistema eléctrico, pero también el sistema energético como un todo. Entonces, ¿qué reto tenemos? Tenemos un reto de descarbonización.
Para paliar ese reto de descarbonización que estamos haciendo, pues electrificar. Entonces, todo lo que es susceptible a electrificarse se debe electrificar y se está haciendo. Partes de la industria que se pueden electrificar, el transporte que se está electrificando, y esta tendencia pues ya vemos que es imparable. Sin embargo, para poder lograr una descarbonización completa, necesitamos otro tipo de alternativas, otro tipo de tecnologías, porque hay sectores de la economía que no se pueden electrificar. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de sectores industriales, la manufactura, que produce el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, está basada en gran parte en un consumo energético de combustibles fósiles para poder pues, proveer energía a través de estos hornos de altas temperaturas y procesos que no se pueden electrificar, o sea, es inviable la electrificación. Segmentos del transporte, por ejemplo, ya en la presentación de Bloomberg se comentaba un poco sobre algunos segmentos del transporte como el transporte de carga, donde la electrificación tampoco es una solución técnicamente viable porque necesitamos una operación continua, casi 24/7, y no podemos tener un vehículo parado cargando baterías. Y son distancias demasiado largas, vehículos demasiado pesados. Entonces ahí el hidrógeno está siendo una respuesta a estas necesidades, de manera que el hidrógeno realmente va a permitir un acople entre lo que es el sector eléctrico y el resto de sectores energéticos como el gas, el petróleo. ¿Qué hace el hidrógeno? El hidrógeno nos permite electrificar, no directamente, pero indirectamente, aquellos sectores de la economía que no se pueden electrificar directamente con energía eléctrica. ¿Cómo? Utilizo energía eléctrica para partir la molécula del agua en hidrógeno y en oxígeno, y ese es el hidrógeno que utilizo como combustible para electrificar estos sectores que, como les decía, necesitan combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque son combustibles líquidos o gaseosos, necesitamos una molécula. Y esa es la verdadera revolución que nos presenta el hidrógeno, es el poder llegar a una electrificación completa de nuestra economía. Ahora, ¿qué tan lejos estamos? Yo diría que no estamos lejos porque pues ya estamos viendo cómo esto es una oportunidad muy interesante, tanto para empresas de energía eléctrica, por supuesto, poder producir esas grandes cantidades de energía eléctrica que se necesita para la producción de este hidrógeno. Para las empresas de gas, el hidrógeno es un gas que se puede transportar a través de la infraestructura con la que actualmente contamos en Colombia, y todos sabemos que tenemos un problema aquí de suministro de gas. Entonces, ¿cómo descarbonizamos también esta industria del gas y cómo aprovechamos esos activos que tenemos, esa infraestructura que ya tenemos? Para las empresas de petróleo, de gases, pues que han manejado estos gases toda la vida, que saben acondicionarlos, que saben comprimir, que saben darle el manejo a los gases que las empresas de energía eléctrica no tienen. Entonces, vemos que esto representa oportunidades para todas las empresas del sector, todos los que estamos aquí sentados. Y es muy interesante porque podemos empezar todos a caminar en la misma dirección, en esa dirección de la descarbonización, donde todos vamos a poder ganar a través de la implementación de estas tecnologías. Tú me preguntabas, Álvaro, en Latinoamérica, ¿qué está ocurriendo? Bueno, estamos viendo Chile está tomando el liderazgo y la delantera en lo que son las tecnologías de hidrógeno. Ya se cuenta con una estrategia nacional para el hidrógeno, muy enfocada en el sector minero, en poder descarbonizar la operación minera. En Argentina nosotros ya estamos trabajando con 2 empresas del sector eléctrico, haciendo los primeros análisis de cómo valorizo mis excedentes eólicos, ¿sí? Y cómo el hidrógeno puede actuar como ese buffer de almacenamiento que nos estaba mencionando Andrés. En Uruguay hay una alianza bien interesante entre la empresa nacional de gas y petróleo, ANCAP, y la empresa Utility Nacional, la empresa de energía eléctrica, que son 2 empresas monopólicas estatales. Se han aliado para dar ese siguiente paso a la descarbonización. Uruguay ya cuenta con una matriz que es matriz eléctrica 98% renovable. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en la descarbonización? Pues descarbonizar industria y transporte pesado sobre todo. Entonces ya estamos con ellos diseñando un plan piloto que debería estar rodando en 2021, camiones de carga, buses larga distancia, esos son los segmentos en los cuales nos estamos enfocando. Costa Rica es otro país que, misma situación de Uruguay, una matriz eléctrica muy limpia. Siguiente paso, entonces, ¿cómo descarbonizamos el resto de sectores de la economía? Ya el gobierno pues está planteando su estrategia. Ya el BID está invirtiendo en uno de los primeros proyectos de cooperación técnica en hidrógeno en la región. Y bueno, aquí en Colombia también la noticia es que ya estamos trabajando con 2 empresas del sector, una de gas y petróleo, una empresa de energía eléctrica,
empezar a ver cuáles son las oportunidades, que yo pienso que son muchas en Colombia. Tenemos energía limpia, energía a precios accesibles que nos van a permitir generar ese hidrógeno a condiciones competitivas, tenemos infraestructura de gas y tenemos una necesidad creciente de flexibilizar el sistema. O sea, ese es el reto, es descarbonizar más allá de lo que nos permite la electrificación y poder dar flexibilidad al sistema de manera que haya un acoplamiento entre el sector eléctrico con el sector de gas y el resto de los sectores energéticos. Es eso. No, buenísimo, Ana. Yo creo que esto se está poniendo cada vez más interesante. Cuanto más habláis, yo creo, a mí que me gusta mucho esto es como el que le gusta el fútbol, ¿verdad? Al Manchester, al Madrid, estoy escuchando aquí, vamos, lo mejor de lo mejor del sector, y creo que eso es un poco lo que queríamos ver, y la verdad que también, pues oye, me complace escuchar, digamos, que lo que hemos visto como tendencia internacional también se empieza a ver en la región. Entonces hemos hablado de Colombia, de energía, de almacenamiento, y entonces pues te toca porque aquí nuestros amigos de AES, empresa, digamos que pues, Chivor, toda la vida conocida aquí en Colombia, y de repente dan el salto a renovables. AES también, pues para los que no lo conozcan, en alianza con Siemens, pues también tiene, digamos, una compañía enfocada en almacenamiento. Entonces, un poco por varias aristas, te voy a dejar casi manga ancha, pero te va a tocar, o sea, para que me defiendas todos estos palos que hemos ido tocando en estos últimos segundos, y vosotros no os vais a librar, vosotros tranquilos, que para vosotros también tengo unas cuantas cosas interesantes. Gracias, Álvaro, gracias al Grupo de Energía Bogotá por la invitación. Es muy importante conocer, digamos, la visión de AES Colombia, conocida a ustedes anteriormente como AES Chivor, como la hidroeléctrica, la primera gran hidroeléctrica que tuvo el país, y digamos, es como antes de empezar como a dar el mensaje, es como nosotros tuvimos que cambiar rápidamente por la resiliencia que tenía el sistema, de decir un agente tradicional, cómo se va a acomodar a todo lo que viene a la velocidad que están surgiendo los cambios. O sea, eso tuvo que ser una dinámica rápida en el grupo interno de poder adquirir el conocimiento y dejar de pensar que como teníamos un activo y teníamos una forma de hacer el negocio, íbamos a vivir de eso forever and ever. Que esa era la forma y no íbamos a tener que hacer nada sino esperar a que siguiéramos vendiendo la energía como siempre la veníamos haciendo en el pasado. Si nosotros hubiéramos seguido con esa política, en menos de 5 o 10 años la empresa estaba destinada a desaparecer, porque si no se hace el cambio, pues realmente nos atropella el cambio. Entonces ese cambio tocaba hacerlo y desmitificar que no teníamos un activo, sino teníamos que enfocarnos al nuevo mercado, a las nuevas tecnologías, y empezar a entender que el mundo iba a cambiar y que el cliente iba a ser parte, y ahora ustedes lo ven en los prosumers, parte activa, y esto todavía falta en Colombia, sin meternos en los temas regulatorios, en hacer más activa la participación de la demanda. Si no hacíamos ese cambio de chip, no íbamos a poder entrar en este nuevo mercado. Y ahora como un actor que ya estaba en el país actúa como nuevo, es creyendo que la nueva visión de los mercados a este mercado en Colombia lo iba a tocar. Y eso se ha dado, y es la participación en energías renovables. Ya ahorita que hablamos de almacenamiento, energías renovables, digamos, para un agente nuevo teníamos una ventaja, solo teníamos un activo, digamos, renovable también, como hidroeléctrico, pero era fácil pasar en cierta forma a una matriz renovable no convencional. Por eso le hicimos una apuesta, participamos en el cargo por confiabilidad, tuvimos una asignación a comienzo de año en febrero, y ahora compartimos la felicidad también con Liliana de haber ganado con 2 proyectos la subasta de largo plazo. Digamos, es una gran felicidad para el equipo, pero es un gran reto, porque si lo vemos al 2023, que es la última fecha para entrar a los proyectos, vienen una eventualidad de retos como la transmisión, como decía Andrés, que la tenemos que acomodar, la regulación, todos los parámetros para que estas plantas realmente aporten al mercado colombiano con todos sus retos sociales, ambientales, de vías, de transporte, que eso la vamos a vivir y vamos a estar. Yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es una comunidad de dolientes de estas nuevas tecnologías, porque tenemos que empujar todos para el mismo lado, y ahí empieza también el tema del almacenamiento. Como ustedes, como lo decía Álvaro, AES unió fuerzas con Siemens y crearon Affluence, que es digamos, uno de los líderes de baterías en el mundo. Realmente
almacenamiento surgió en AES como una idea de innovación a finales del 2000 y eso se fue trayendo, pues fue un derivado de que sobraban muchas baterías de vehículos que no tenían ningún uso y alguien empezó a hacer innovación y dijo, ostras, lo podemos implementar en sistemas eléctricos. Esto ya, mire, ya en menos de 10 años, 12 años, ya la proyección que nos acaba de presentar Bloomberg es que en menos de 20 años va a estar cubriendo grandes de las necesidades porque le da, como decía aquí Ana, el tema de la complementariedad y el dinamismo que le da a los sistemas eléctricos. Hay diferentes tecnologías, la que ofrece Fluence y es el de iones de litio, pero hay otras tecnologías, pero el almacenamiento, digamos, va a ser el nuevo disruptor del sector eléctrico, porque también entra a competir con algunas soluciones tradicionales, como por ejemplo en California se ganó una licitación para cubrir picos haciendo competencia con plantas a gas. O sea que ya entra a competir como un nuevo elemento importante en la prestación del servicio. También lo vemos en Colombia, va a entrar a solventar necesidades de restricciones por demoras en líneas de transmisión, o sea que puede apalancar otras cosas. Y también para la prestación de los servicios complementarios que puede hacer que el servicio que vamos a tener por la disrupción y por la variabilidad que tiene la energía renovable, pues vamos a tener mucha más facilidad de entregar con baterías esos cambios que sea, como decías tú, se viene la luz, viene la nube, baja la luz, el viento para, entonces todo ese movimiento que hasta ahora lo veíamos en el Congreso del Mercado Mayorista, cuando XM hacía el análisis de cómo se debe comportar el mercado, todavía tenemos una gran ventaja de que tenemos grandes todavía renovables tradicionales como las hidroeléctricas, pero con el tiempo van a ir saliendo y tiene que haber una reposición. Por lo tanto, el almacenamiento llega a ser como el disruptor grande del mercado y la curva de baja de precios va a ser muy importante porque ya, como decía Felipe, todavía, el último comentario que le escuché, todavía sigue siendo costoso para este país que todavía tiene renovables, pero llega el momento en que ese costo sea tan competitivo que toca tomar la decisión de ubicarlas en sitios estratégicos para el país que nos den más confiabilidad y nos entregue, digamos, la dinámica que este mercado necesita. Las renovables, digamos, van a ser el nuevo soporte del país, la meta del gobierno de tener los 1.500 megavatios ya se pasó ampliamente, esperaríamos que se siga, digamos, nuevas rondas, pero que no se olvide que tenemos que dejar solucionados todos los problemas que en este momento se abren del tema de infraestructura y el tema social es muy importante para que realmente las soluciones sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Esa es una visión de una gente que ha sido tradicional en el mercado, pero que necesitamos ayuda de los nuevos. En algún momento hubo como la tendencia a decir que los que estábamos aquí éramos los que poníamos el palo en la rueda para impedir que los nuevos llegaran acá. Yo creo que esa conclusión ya pues, se puede descartar porque realmente han entrado nuevos agentes al mercado, los tradicionales han participado y han ganado, o sea que creo que eso es lo que desmitifica el tema y lo que tenemos es que trabajar en conjunto en todos los temas de la cadena del servicio para lograr que logremos en el año 2030 y 2050 tener una sostenibilidad grande del mercado. Yo creo que has tocado sobre todo varios temas, pero uno que me parece muy interesante, el ámbito social, ¿no? Yo creo que nosotros aquí en el GEP tenemos un atributo, tenemos tres atributos, pero uno principal, digamos que es política transversal de la empresa, es lo que nosotros le llamamos conciencia social. Y creo que a veces se nos olvida también, ¿no? Cuando hablamos, y no quiero dejarlo pasar, que hablamos mucho de transición energética. Hace unas semanas estaba hablando con el CIO de Iberdrola, el director, digamos, de toda la parte de innovación, entonces él me hablaba de cómo veía el mundo, ¿no? Decía, bueno, Agustín, está muy bien esto desde Madrid, pero hay que venir, digamos, a ver que el mundo no es solo todo lo que vamos a transformar, sino toda esa gente que todavía no tiene electricidad, que eso también para nosotros ha de ser un reto, porque poca transición energética vamos a tener si no conseguimos, digamos, pues integrar evidentemente a todas esas comunidades que impactamos, ¿no? Y eso también sí que es verdad que es un mensaje fundamental, porque toda esta transformación también tiene que servir para que todos aquellos que hoy en día no tienen derecho o acceso, como le queramos llamar, a una energía, digamos, confiable y cercana, pues lo puedan tener, ¿no? Pero hemos hablado aquí de empresas internacionales llegando a Colombia,
red más inteligente, almacenamiento, empresas colombianas en transformación, y creo que Camilo es como un poco un mix de todo, ¿no? Porque es colombiano, pero en una empresa de las más grandes del mundo, que llega a Colombia también, que también, digamos, pues tiene negocios en el ámbito pues, de casi toda la cadena del sector. Y evidentemente estamos hablando sentados aquí hoy en una de las principales urbes de Latinoamérica, la región más urbanizada del mundo, que también te voy a preguntar un poquito por el ámbito de movilidad, que yo sé que vosotros estáis trabajando en eso. Entonces, me gustaría entender un poco esa visión de Engie, que ha llevado a Engie, digamos, una empresa tradicional, europea, a cambiar prácticamente su visión de negocio para el medio y largo plazo, uno, y cómo estáis viendo vosotros en esa política, digamos, de innovación que estáis metiéndole al tema de movilidad, las oportunidades en nuestra región, porque yo creo que si en algo esa transformación o transición queremos todos es en dejar de pasarnos horas y horas y horas, digamos, en las calles con aires pues, cada vez más contaminados, ¿no? Entonces yo creo que esas dos variables, pues te agradecería mucho que nos dieras tu visión ahí. Vale. Álvaro, muchas gracias a Álvaro y al Grupo de Energía de Bogotá y a los que están acá presentes. Es una gran oportunidad. Mencionabas el tema social. Nosotros como Engie, GDF Suez, Gas de France, que era la empresa, el nombre original de nuestra organización, hemos cambiado nuestra visión con un enfoque más social. Y partiendo de ese enfoque social es que estamos viendo que las fuerzas disruptivas que están cambiando nuestra industria, pero realmente que están cambiando el mundo, nos llevan a ver el mundo de una forma más proactiva, anticipar el cambio y de esa forma adaptar nuestro modelo. Esas fuerzas disruptivas que estamos viendo nos llevan a una necesidad de descentralizar la generación, de descarbonizar nuestra industria y digitalizar el sector energético. Tomando un poco el tema de GDF Suez, Engie hoy en día, una organización de 160.000 empleados a nivel global, estamos en 70 países, y desde esa perspectiva nos permite evaluar el impacto que tiene el sector energético en las comunidades, en las ciudades. Las ciudades realmente son el eje del consumo energético. A nivel global, menos de un 2% de la población habita en ciudades, pero más o menos un 45% del consumo energético está en las ciudades y el 80% de la polución está en las ciudades. O sea que las ciudades es el eje de esta transición al cero carbono. Nosotros tomamos esto como la visión de largo plazo, ser el líder en la transición al cero carbono. ¿Qué implica eso? Realmente es descomponer este eje de las ciudades y estas fuerzas disruptivas. Entonces, en cuanto a la descentralización, realmente evaluar la infraestructura que ya tenemos, infraestructura eficiente, versus los costos de instalación de nueva infraestructura. Descentralizar la generación. Generación descentralizada implica paneles solares, almacenamiento de energía, gerencia de esa energía, en la que todos nos volvemos agentes de la transición al cero carbono, no solo los utilities convencionales, sino que los individuos, los ciudadanos, nos convertimos en agentes en esa transición al cero carbono. Acá Engie está participando como uno de los mayores productores de generación a nivel global, con 115.000 megas de instalación, 25 en renovables. Estamos mirando a Colombia con un lente bien interesante en la generación, en la transición al cero carbono y en generación de renovables. Otro eje interesante viene siendo la descentralización y la digitalización de esta industria. IoT, para medir los consumos eficientes en el lugar que se consume la energía como tal. Tenemos las grandes termoeléctricas transmitiendo la energía por las redes a los centros de consumo. Ahora en los centros de consumo, en el sector de industria, en el sector petroquímico terciario, estamos instalando medidores inteligentes que nos permitan digitalizar y optimizar ese consumo de la energía. Y finalmente, lo que hemos estado hablando de la descarbonización de la industria. Y acá hablamos de hidrógeno, vemos al gas como un combustible en la transición al cero carbono, pero un combustible que tiene su tiempo. Y realmente entran otras fuentes interesantes en la transición al cero carbono. El hidrógeno es el recurso más abundante en la Tierra, pero depende del lugar de la aplicación, el costo levelizado, el costo nivelado de la producción de este hidrógeno, de estos recursos, depende del contexto donde se esté aplicando esta solución.
En Chile, me siento orgulloso de anunciar esto hoy a la luz del COP25, de la cumbre ambiental de las Naciones Unidas. Hemos anunciado el cierre paulatino de 1000 megavatios de carboneras, plantas de generación a carbón, comenzando en Chile con 6 unidades en el 2021 y 2025, y en Perú con otros 300 megas que suman casi los 1000 megavatios. Esto lo hacemos, es un trabajo conjunto entre las organizaciones privadas, las comunidades y el gobierno, que va de la mano con un reemplazo de esa capacidad, de esa descentralización y descarbonización de la generación, reemplazándolo a largo plazo con un portafolio de otras 1000 megas, comenzando el año entrante, en el primer trimestre, con un proyecto de 300 megas en Chile. Esto como muestra de ese compromiso a largo plazo, como una empresa que está enfocada en anticipar el cambio, las necesidades en la industria energética y ser el líder en la transición al cero carbón. Ahora, llevando eso al contexto en Colombia, acá estamos enfocándonos, como mencionabas Álvaro, en diferentes verticales. En movilidad verde, obviamente las ciudades son los mayores consumidores de energía y contribuidores a la contaminación, y estamos evaluando proyectos de movilidad verde en transporte masivo, buses eléctricos, trenes eléctricos. En Chile llevamos 100 buses, los primeros 100 buses eléctricos, y estamos trayendo esa tecnología, ese know-how, esa expertise al país. Asimismo, cuando entramos a evaluar las necesidades de las ciudades, entra un componente muy interesante que las empresas de energía estándar, usuales, empiezan a evaluar y adaptarse para empezar a enfocarse en estos nuevos sectores, que es la infraestructura sostenible, infraestructura social y urbana, colegios, universidades, aeropuertos, centros de almacenamiento de datos, hospitales. Realmente las urbes, las ciudadelas, universidades se convierten en conjunto en los mayores consumidores de energía y los mayores contribuyentes a la contaminación. Y es por eso que hemos decidido enfocarnos directamente en este sector, en un sector que contribuye en energías distribuidas, en el que podemos traer soluciones renovables directas, cogeneración, paneles solares, distritos térmicos y enfriamiento, por ejemplo, lo que se ha desarrollado en la Alpujarra, Medellín, la interconexión de distritos de enfriamiento. Y esto lo hacemos en la región, en Norteamérica. Tenemos un contrato a 50 años con Ohio State University, en el que tomamos en concesión la infraestructura del complejo. Son 150.000 estudiantes. Tomamos en concesión esa infraestructura, inyectamos $1.200 millones al complejo y optimizamos y mantenemos a largo plazo esta infraestructura energética, con una meta de reducción del 25% en las emisiones a 50 años. Esto lo hacemos, es un ejemplo claro en la región, lo hacemos a nivel global en 350 distritos en 16 países, con un enfoque claramente social de largo plazo. Y volviendo al tema del hidrógeno, y las láminas que revisamos hace unos minutos con Bloomberg, el consumo, es claro que que la demanda de petróleo es claro que la producción de petróleo ha venido cayendo en los últimos años, pero la demanda de petróleo ha venido incrementando. Asimismo, el costo de producción de hidrógeno se ha venido optimizando, y los costos de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía ha venido disminuyendo en un 85%. Y estimamos que para el 2024-2025 estas tecnologías van a alcanzar un nivel de paridad. Es por eso que le estamos apostando a la movilidad eléctrica en el país. Es uno de los caminos que llevan a la reducción y al camino al cero carbón, y estamos apoyando eso desde lo que es Engen. En Colombia tenemos 3.000 colaboradores con un enfoque prioritario en energías renovables, solar, eólico. Dentro de la subasta, miramos a conciencia proyectos de la subasta, pero creemos que es necesario que se dé un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado,
y los organismos que operan las líneas de transmisión en el país para lograr traer estas tecnologías al país. Por ejemplo, para lograr instalar 1.400 megavatios renovables en el país, tenemos, por ejemplo, que empezar a mirar cómo vamos a traer las turbinas al país, por qué puertos los vamos a entrar, las carreteras por donde van a pasar esas turbinas. O sea que eso implica una inversión en infraestructura, un compromiso social y un trabajo conjunto con el gobierno para lograr ajustar el marco regulatorio y alcanzar las metas en el 2022. Muchísimas gracias, Camilo, súper resumen. Hemos ido aquí tocando, digamos, un poquito de todo, diferentes visiones de diferentes ángulos, y evidentemente, digo, somos todos muy visionarios. Si uno ve las curvas de nuestros amigos de Bloomberg, pues evidentemente es verdad, a medida que ha ido pasando el tiempo, siempre la expectativa o la realidad ha superado, perdón, a la expectativa y a lo que uno esperaba al inicio. Nadie, digamos, yo creo que en su sano juicio, por lo menos yo cuando empecé a trabajar en este sector, pues los costes eran casi 15, 14 veces mayor, 13 veces mayor que ahora. Nunca en mi vida hubiera afirmado, digamos, la transformación que ha habido el sector en general, ni los requisitos, digamos, y las necesidades que tiene el sector. Pero si una necesidad tienes, la necesidad de inversión y la necesidad de plata. Entonces tenemos aquí a nuestra amiga de BidInvest, lo que antes le llamaban Corporación Interamericana de Inversiones, me corrige si me equivoco, que son, digamos, o que han sido pioneros, digamos, en apostar por esta transformación en Latinoamérica, en países como Chile, en países como México, evidentemente, pues ahora nos contarás que estáis viendo por acá. Pero yo creo que sí hay una visión que creo que nos va a ayudar mucho, porque digo, aquí estamos hablando muchos interesados, digamos, en el negocio per se, en la infraestructura como tal, pero todo esto sería imposible, digamos, y hubiera sido imposible parte de la transformación que ha habido en la región sin estructuras innovadoras de financiación, digamos, sin bancos que han tomado el riesgo en algunos mercados, digamos, de forma novedosa, tecnología, esquemas de negocio. Y estamos viendo, digamos, pues como en Colombia esto está empezando a llegar, digamos, en Colombia, pues hablar de Project Finance hace años era un poco casi desconocido en este sector, lo estamos empezando a ver también cómo se requiere, digamos, grandes inversiones o apuestas, digamos, de entidades en infraestructura. Ustedes han estado involucrados en algunas de las principales inversiones en transformación de infraestructura, de movilidad y demás de la región. Entonces, dicho todo esto y con todo lo que has escuchado aquí y todo lo que hemos visto antes, somos muy optimistas, muy pesimistas, hay suficiente recurso, hay interés, digamos, de las entidades de financiación para que esto se dé, o esto es un sueño. Entonces, cuéntanos, que pues como sabes esto es un discurso abierto, y después pues el que quiera hacer alguna pregunta, más que bienvenido. Creo que el nivel de panelistas, vamos, si hubiera echado la lotería no me hubiera tocado tan bueno, entonces es un placer estar acá. Gracias, Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente yo trabajo en BidInvest, que es el brazo privado del grupo BID, y yo creo que uno de los temas, pues para nosotros energía es el sector más relevante, digamos, del área corporativa, y en donde hemos venido creciendo más, además porque una de las metas que nosotros tenemos o de los objetivos que tenemos es que al menos 30% de nuestras aprobaciones vayan en renovables o asociadas, digamos, a cambio climático. Entonces eso nos pone un parámetro muy grande de ponerle mucha importancia al sector eléctrico, y creo que en este caso, digamos, esto es muy especial del sector, y es que hay un trabajo conjunto entre el lado de BID, la parte pública, y BidInvest, en donde siempre se trabaja de la mano en todos estos cambios regulatorios, porque todos los países han tenido que pasar por un cambio regulatorio primero, y luego pues sí, ya viene todo el tema de los proyectos, la financiación, etcétera. Entonces esto es un trabajo que se hace conjunto y que se ha venido haciendo en varios países. Estamos muy expuestos en México, en Argentina, Brasil tenemos exposición, Uruguay, Chile, o sea, en varios países que ya han surtido, digamos, este proceso. Y lo interesante, digamos, del proceso es que ha habido, digamos, y de la charla que hemos tenido ahorita, ha habido riesgos pues comunes en todos los países, pero también retos pues atípicos para este mercado. Y dentro, digamos, de los comunes, digamos, en otros mercados también ha sucedido que están jugadores incumbentes muy fuertes y nuevos entrantes, y esa dinámica pues se vio mucho en Chile, en donde hubo grandes jugadores nuevos y que tienen que abrirse su mercado. El tema de las líneas de transmisión también, pues que lo mencionabas, Andrés, digamos, no es un tema acá en Colombia. Ejemplo, en Brasil entraban en el año 2013, 2014, entraban
estaban listos casi 1.5 gigas para entrar de generación y no había como esa conversación entre las líneas de transmisión y la generación. Entonces, ese tipo de coordinaciones pues se han visto en otros países y un poco se han tenido que resolver sobre el camino. Entonces, sí los vemos, digamos, comunes, retos comunes, pero pues también hay otros, como mencionaba Liliana, de esos retos del mercado, de este mercado de contratos, el sinnúmero de contratos que están teniendo que firmar ustedes, de la forma como la relación comprador-vendedor, o sea, esto realmente es particular en Colombia. Y en ese sentido, a nosotros nos interesa mucho apoyar, a tu pregunta, el gobierno incluso en algún momento, pues por el lado del BID, estaba un poco preocupado por el tema de financiación y se hizo como una ronda con los bancos de si se podría o no financiar la subasta como iba a estar. Y no solo la subasta, porque realmente este es el principio de varios que vienen, o por hecho, de un mercado que hasta ahora comienza. Y bueno, pues yo creo que si bien ha habido, digamos, preocupaciones en algunos temas, como si la línea de transmisión entra a tiempo, si mi off-taker va a ser bancable o no, etcétera, etcétera, pues también por otro lado hay apertura de varios de las instituciones financieras e interés en financiar esto, no solo como corporativos, como tradicionalmente se ha hecho en el sector eléctrico, sino también como project finance, que no se ha hecho, que se ha hecho más en transporte, no tanto en energía, pero que es, digamos, hacia eso debería estar moviéndose el mercado como se ha movido en otros países. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos apoyar estructuras de financiamiento, que es nuestro rol al fin y al cabo, de cómo impulsar los mercados, obviamente tratando pues de la mano de bancos locales, de otros multilaterales, y yo creo que por el tamaño de los proyectos esto podría, digamos, financiarse a buen término, aún, digamos, con las particularidades que tiene este mercado. Entonces eso pues por un lado. Por otro lado, en movilidad eléctrica, que también mencionaste hace un momento, también pues no solo las grandes ciudades, Bogotá, bueno, Cali salió desierta, pero vamos a ver qué sucede con los cambios de gobierno el próximo año y cómo avanzan estas nuevas licitaciones, pero también es un hecho y vemos muy importante, digamos, tratar de apoyar esas nuevas operaciones de movilidad eléctrica a través de financiación, que ahí es un poco más restringida. Entonces estamos en esto, para nosotros es súper relevante darle un impulso y obviamente no solo nosotros, sino tratar de trabajar con los bancos para que se genere este mercado de financiamiento de Project Finance, ojalá, para que surjan más y nuevos proyectos renovables y de movilidad eléctrica. Buenísimo, Olga. Qué bueno escuchar, digamos, empresas internacionales, como dije, interesadas en Latinoamérica, en Colombia en específico, empresas locales transformándose, tecnología de punta, bancos invirtiendo. Vamos, esto parece Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero vamos, dicho esto y después de lo que acabamos de escuchar y de esta ronda que hemos hecho, a mí me gustaría hacer una especie de puntualización y luego quien quiera hacer una pregunta, les tenemos un cafetito ahí atrás para que se fomente un poco esa conversación, pero en esta dinámica, digo, y aprovechando que estamos casi en las alturas de Bogotá, que podemos verlo todo más claro, entre comillas, de lo que se ha escuchado aquí, de lo que se ha hablado, me gustaría que ustedes, de forma muy rápida, nos digan dónde creen, digamos, que aquí en Colombia pues estamos lejos de lo que se ha visto ahí o de lo que hemos comentado, y dónde creen que estamos mejor posicionados, ¿no? Muchas veces hablamos, oye, tenemos la sexta matriz más limpia del mundo, tenemos unas empresas muy berracas, como dicen acá, etcétera, etcétera, pero de lo que hemos visto aquí, de lo que se ha discutido, a modo de mediana conclusión, ¿dónde en Colombia estamos listos o estamos por delante? ¿Dónde creen que estamos por detrás? En cualquiera de los tópicos que se hayan tocado, y podemos empezar, pues si queréis, de allá para acá, de Andrés para acá. Bueno, yo creo que estamos empezando a recorrer el camino y por lo menos desde nuestra perspectiva los retos están por delante. Hay otros países que van más adelante definitivamente, que ya tienen experiencia, pero son lecciones aprendidas que estamos tratando de capitalizar. Sin embargo, tenemos claro que hay retos importantes por delante
que el panorama no es fácil, pero que las cosas se vienen haciendo de la manera adecuada. Un poco antes del panel conversábamos de un tema que es sensible, aunque un poco vetado para que lo habláramos aquí, el tema regulatorio, y creo que sería el punto importante de mejora, y es creo que entender que a la velocidad que se están dando las cosas es difícil pretender que la regulación esté preparada para todo lo que va a suceder. Creo que todos, cada uno en las distintas actividades, lo que hemos entendido y aprendido es que aquí más bien se trata de ayudar a moldear la regulación, a identificar cuáles son los ajustes y a través de las acciones ir promoviendo que los cambios se den. Creo que todos, cada uno en su actividad, lo que hemos sentido es que la regulación no va a la velocidad que quisiéramos y nos vemos un poco frenados en términos de las soluciones que materialicen el desarrollo que requerimos. Creo que hay un punto importante por mejorar. El otro punto que destacaría, lo mencionó Camilo y lo evidenciamos en muchos elementos, es la necesidad de la coordinación en general interinstitucional y las acciones de gobierno que permitan que otras cosas pasen. También creo que en transmisión estamos quejándonos bastante del tema de la necesidad de asegurar esa agilidad y esa coordinación, porque hay unos elementos importantes que no son tan evidentes, pero que al final hacen imposible que las cosas pasen. Tema consultas sociales, tema de infraestructura, puertos para ingresar equipos, trámites, temas ambientales, que parecerían no ser tan evidentes, pero que al final pueden comprometer todo el desarrollo. Entonces mencionaría esos dos temas, los aspectos regulatorios y toda la coordinación y acciones del gobierno, para hacer que verdaderamente esto camine, entendiendo por supuesto que a la velocidad en que esto se está moviendo es difícil pretender que todas las definiciones existan, pero uno sí esperaría una mayor proactividad en dar respuesta adecuada a ese montón de cosas que estamos enfrentando. Buenísimo. Camilo, Gracias. una que sí, una que no. Álvaro, pues es una pregunta interesante. Mira, yo creo que estamos pasando por un momento de apertura y de cambio acá en el país y tenemos que canalizar esto. Con la visión que tenemos a nivel regional, estamos evaluando lo que sucede en otros países vecinos, lo que está pasando en la economía en Argentina, lo que pasó en Bolivia, lo que ha sucedido, para no mencionar países vecinos. Es un momento regional complicado, una coyuntura interesante de oportunidad de cambio. Y volviendo al país, pues realmente tenemos unos indicadores estables, una economía estable, tenemos un crecimiento por encima del 3% en los primeros 3 trimestres del año. Estamos siendo anexados a la OECD, que es algo interesante para el país, que le va a traer un nivel diría yo, de inclusión en un grupo demasiado reservado. Y en ese sentido, Colombia está atravesando por un buen momento a nivel de cambio. Hay una política pública que le está dando apertura a los diferentes segmentos de la industria energética, electromovilidad, energías renovables, transmisión, distribución. Es algo que yo creo que tenemos que unirnos, como mencionabas tú, Andrés, el sector público y el sector privado, para llevar eso de la mano. Y ahí entro al segundo punto. Y yo creo que es importante no dejar que el cambio dependa realmente de un solo agente. Tenemos que sentarnos proactivamente a plantear, a poner los puntos sobre la mesa de cómo vemos esa transición energética en conjunto, cuáles son las políticas regulatorias que tienen que cambiar para que el sector privado pueda canalizar, para que el sector financiero pueda financiar esta inversión. Y esto yo creo que se puede hacer un poco mejor. Yo creo que estamos empezando, hay sectores más maduros, la generación convencional, las térmicas, la transmisión y la distribución tienen un marco regulatorio más robusto, pero vemos, por ejemplo, en temas de movilidad, que son temas muy nuevos, poco maduros en la región, donde todos los mercados quieren ser pioneros, las diferentes municipalidades y ciudades quieren salir con su proyecto, y en ese afán de cerrar, nos estamos posiblemente saltando pautas necesarias, los pilares que van a sentar las bases para un crecimiento sólido. Entonces yo creo que es importante esa interacción en el sector público-privado y para poder canalizar la inversión a futuro. Muy bueno, muchas gracias, Camilo. Ana. Bueno, yo creo que mi mensaje sería un llamado a que colaboremos desde el sector privado
Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, las iniciativas de movilidad eléctrica en Chile, si bien ha habido un marco del gobierno que permitió las condiciones para que esto se diera, esto ha sido un esfuerzo del sector privado que ha puesto ya más de 200 buses en las calles, buses eléctricos circulando. En Costa Rica, en el tema que traté antes del hidrógeno, las iniciativas las está jalando, una expresión muy coloquial, pero es así, el sector privado, por parte de empresas como Toyota, como Siemens. Entonces, aprovechemos las capacidades que tenemos aquí en Colombia, no solo en el sector energético, que tenemos empresas muy pujantes, empresas fuertes, pero también en otros sectores donde cada vez se está viendo más integración, ¿no? Entonces, el sector automotriz, tenemos grandes conglomerados industriales aquí en Colombia que pueden hacer parte de lo que es esta transición energética. Entonces, mi llamado sería a que sumemos fuerzas, a que conversemos entre nosotros, como lo dije antes, entre el sector eléctrico, sector gas y el sector energético en general, pero también con otros sectores, a que trabajemos juntos y aprovechemos pues, las oportunidades que tenemos, sin esperar a que necesariamente la regulación esté dada, porque nosotros también podemos como dar ese aporte, ir orientando esas decisiones de política pública y ir materializando los proyectos, que es lo que a la larga pues estamos viendo en la región como casos de éxito. Ha venido todo del brazo del sector privado. Muy bien, Olga. Quería mencionar que si bien estos son temas nuevos que vamos a empezar a ver en el país y por supuesto generan retos y dudas importantes en temas como ya mencionaron, logística, transmisión, gestión social, ambiental, creo que resaltaría, digamos, que las cosas importantes es que los grandes jugadores lo están desarrollando, o sea, que hay muy buenos jugadores con mucha experiencia detrás. Y eso ayuda muchísimo porque pues, estamos entrando después de muchos países y esa experiencia metida acá es bien importante. O sea, los jugadores lo están viendo bien, eso quiere decir que hay digamos, una señal de que se puede hacer y bueno, obviamente habrán retos específicos acá, pero la señal de los jugadores que están entrando en este mercado nuevo pues es una buena señal. Muy bien. Por último. Álvaro, gracias. Hay que pensar que el sector eléctrico ha sido, digamos, ha ido evolucionando en su calidad, en el conocimiento. Creemos que hay que resaltarlo porque la historia no se puede borrar desde la creación del mercado eléctrico, pero creemos que hay que dar unos avances todavía más grandes para implementar todo lo que viene de la ola energética mundial. Creemos, como decía Andrés, que el regulador, aunque viene a un paso mejorado, puede incrementar la velocidad en la implementación. Los cuellos de botella para desarrollo de proyectos en infraestructura, hay temas, como lo decía Camilo, el de puertos, vías, que si eso no se hace rápido y no hay una cohesión entre los participantes y el gobierno, vamos a llegar al 23 y todavía no llevamos nada de ningún proyecto y vamos a quedar mal, o sea que creo que esto es un trabajo en conjunto que se debe realizar. El tema que tú me decías importante de baterías viene andando, pero todavía hace falta cosas. O sea que hay un lineamiento por lo menos importante de promover la tecnología, pero creemos que todavía no se le ha dado la dimensión real de ese disruptivo que puede ser en el mercado eléctrico. Para un grupo que ya estaba en el país y ahora viene con esa experiencia, pues lo que queremos es aportar ese conocimiento para que tengamos una velocidad de aprendizaje mucho más rápida, que tengamos proyectos, que tengamos viabilidad, pero unido a lo que tú decías, esto no se logra si uno no tiene una visión social de para dónde van las soluciones. No es mantener las empresas a costa de cualquier proyecto, es decir, es un proyecto pensado en la comunidad, en un desarrollo social sostenible, que realmente pues empata con lo que decía Camilo de la crisis institucional en algunos países y que se ponen, digamos, en criterios si eso ha sido bueno o malo. Han habido decisiones en el pasado que pudieron haber sido buenas o malas, pero este es el momento de retomar y analizar que el sector debe crecer en conjunto, los participantes, el gobierno. Creo que
uno de los aprendizajes, por lo menos de este año, de haber tenido una subasta fallida en febrero y una muy exitosa ahorita en octubre, es que ese trabajo es el que hay que hacer. No me voy a quejar, por ejemplo, por lo que ahora va a salir de la misión de transformación energética. Van a salir unos papers y unas soluciones que no las hemos desarrollado entre nosotros, que creo que es el mejor camino para llegar a soluciones concretas y realmente bien realizables en el mediano plazo. Esperemos que esa interrelación que se va a dar en esos documentos no cambie un poco la visión que ya traemos. Queremos que eso se fomente un diálogo y que se queden unas conclusiones bien desarrollables en el futuro para que esto tenga sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, yo creo que empezamos esto con el objetivo, como decía, de tener una discusión productiva, creativa, un poco de ver lo que acontece en el mundo, ver diferentes visiones, diferentes opiniones, salirnos quizás un poco de la discusión tradicional que siempre tenemos. Evidentemente hemos tenido que tocar temas pues, de relevancia en el país. Yo creo que a modo de conclusión estamos ante un contexto muy dinámico. Yo creo que lo único perenne, digamos, pues, es que va a pasar cosas que nosotros muchas veces no vamos a ser capaces de controlar. Adicionalmente, yo creo que estamos en un contexto también de mucha oportunidad, un contexto donde pues, creo que Colombia tiene y se ha demostrado empresas locales muy sólidas, muy fuertes, con mucho conocimiento, empresas internacionales llegando al país con objetivos de inversión de largo plazo, no empresas especulativas. Creo que ese mensaje también se ha dado. Empresas que están viendo el ámbito de la innovación desde aquí, que hay retos relevantes, evidentemente, que tenemos retos que son, pues, creo, prácticamente compartidos. No es que yo prohibiera que habláramos de regulación ni nada así, lo que quisimos es salirnos un poco de la discusión típica de casi todos los eventos que se hacen, que va un poco pues, por ahí, ¿no? por el momento puntual o la resolución que está en trámite de cada 6 horas sale una, pero bueno, yo creo que en vez de meternos en eso hemos querido quizás ver un ámbito un poco más amplio. Creo que se ha conseguido pues nuestro objetivo. Esto, como dije, se planificó en menos de una semana, pues con el cariño, digamos, de reunir a gente de la industria, con el cariño pues aquí desde Bloomberg y HEP de crear una discusión productiva, digamos, entre todos, que creo que ese ha sido el objetivo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o sea, ya estamos un poco sobre el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, encantado. Si no, pues nos iremos a tomar un pequeño café y a interactuar con lo tengo que decir de verdad, altísimo nivel de colegas que nos han regalado su tiempo, que es muy ocupado en venir acá, en darnos digamos, su visión. Pues agradecerles a todos ustedes estar acá. Le tengo sobre todo que agradecer a este conjunto de panelistas que han sido tan generosos en querernos acompañar hoy, ¿no? Entonces, pues sin más, les agradecemos muchísimo que nos acompañen.